Estructuras repetitivas. Una estructura repetitiva es un conjunto de instrucciones que se ejecutan un determinado número de veces cuando una condición así lo determina, ya que depende de un valor predefinido o el cumplimiento de una determinada acción. La construcción y uso de bucles o lazos es una técnica muy potente y es fundamental en toda programación. Existen tres tipos básicos de estructuras repetitivas. Repetir mientras, que su equivalente en C++ es el while. La estructura repetir hasta, el do while. Y la estructura repetir desde, que sería el for en C++. Vamos ahora a explicar cada una de estas estructuras repetitivas. El repetir mientras es una estructura repetitiva donde la condición de entrada está al principio y debe ser evaluada antes de entrar a la iteración del bucle. Si la condición es verdadera, se cumple, entonces entraría a ejecutar las acciones de la estructura, completándose así el ciclo para que ella vuelva otra vez a evaluar la condición. Quiere decir que dentro del cuerpo de instrucciones esta condición debe ser modificada para que en algún momento deje de cumplirse la condición y pueda romper el ciclo, para que no se forme un ciclo infinito, un loop. Cuando esta condición deja de cumplirse, entonces sale del ciclo y pasa a la siguiente sentencia del programa. La sintaxis de esta estructura sería la siguiente. En pseudocódigo se escribiría repetir mientras y entre paréntesis se coloca la condición, que sería una expresión lógica o una expresión relacional. Y luego viene el cuerpo de la estructura, que serían todas las sentencias que se van a realizar dentro del ciclo. Como lo dije anteriormente, una de esas sentencias debe modificar esa expresión lógica o relacional para que deje de cumplirse. Observen que la expresión lógica está al principio, quiere decir que primero se evalúa y si se cumple, entra a ejecutar el ciclo. Pero si la sentencia, cuando se evalúa, no es verdadera, quiere decir que no entraría al cuerpo del ciclo, no entraría nunca al ciclo. Entonces, debe cumplirse para poder ingresar y entrar al ciclo. Veamos un ejemplo. Supongamos que nos piden hacer un programa que muestre el promedio de 10 números introducidos por teclado, usando la estructura repetitiva mientras. Aquí en este ejercicio nos están pidiendo un promedio. Un promedio no es más que sumar los 10 números que vamos a ir leyendo. Entonces el ciclo estaría compuesto, fíjense, por un contador, porque tenemos que contar los 10 números. Tenemos que tener un acumulador, porque vamos a ir acumulando. Cada vez que leamos un número, lo vamos a acumular. Y cuando ese contador llegue al número 10, que lea el número 10 y lo totalice, entonces el ciclo se va a romper. Y la siguiente instrucción sería el cálculo del promedio, que sería el totalizador entre 10. A continuación veamos el pseudocódigo de este ejercicio. Tenemos entonces una variable número que va a guardar el número que vamos a leer por teclado. Tenemos el contador i, que lo vamos a inicializar en 1. Nuestra variable promedio, que es donde se va a almacenar el resultado del totalizador entre 10. Y luego tenemos nuestro totalizador, nuestro acumulador, que sería la variable suma, y la vamos a inicializar en 0. Fíjense la estructura, repetir mientras, que tenemos la condición mientras la i, que va a estar en 1, sea menor o igual que 10. Es decir, que esto va a romper cuando la i
sea 11, porque todavía para el valor 10 se va a cumplir y va a entrar. Dentro del ciclo va a aparecer un mensaje que va a solicitar que ingresen un número, lo vamos a leer y luego viene nuestro acumulador y después nuestro contador. Y ese sería nuestro ciclo. Cuando el ciclo se rompe, tenemos entonces nuestra instrucción promedio y luego mandamos a imprimir el resultado. Vamos a realizar una corrida en frío, pero por razones de tiempo, no lo vamos a hacer para 10 números, vamos a hacerlo para 3 números. Si funciona para 3, funciona para los 10. Entonces, vamos a suponer que nuestra variable aquí, i, va a ser menor o igual a 3. Y vamos a cambiar aquí entonces, nuestra variable promedio sería suma entre 3, ¿ok? Entonces, fíjense, nuestra corrida en frío, esta instrucción crea esta variable en memoria. La i la inicializamos en 1 y la suma la inicializamos en 0. Evaluamos nuestra condición de repetir mientras 1 es menor que 4, menor o igual a 4. Sí, ¿verdad? Es menor. Entonces, perdón, es menor o igual a 3. Vamos a hacerlo para 3. Ajá. Sí, 1 es menor que 3. Va a ingresar, entonces en pantalla va a aparecer el mensaje, ingrese un número y la instrucción leer, lo que está esperando es el número que se vaya a introducir. Vamos a suponer que el número introducido sea el número 2. Entonces, fíjense, dentro de la memoria, la variable número va a tener 2. Después la instrucción suma, incrementa, ahora suma vale 2 y incrementa también el contador, ahora el contador vale 2. El fin repetir mientras regresa arriba y ahora va a comparar. ¿Es 2 menor o igual a 3? Sí, todavía se cumple la condición, entonces ingresa nuevamente. Solicita un número, vamos a suponer que el número que se ingresó es el 5, ahora la variable número vale 5, ahora el totalizador suma vale 7 y la variable i pasa a valer 3. Viene el fin repetir mientras, vuelve a comparar, ¿es 3 menor o igual que 3? Sí, entonces ingresa nuevamente, imprime, que ingrese un número, vamos a suponer que se ingresa el número 6. Ahora número vale 6, suma vale 13 y ahora la i vale 4. Entonces, cuando viene el fin repetir mientras, ¿es 4 menor o igual a 3? No, ¿verdad? No. Entonces, rompe el ciclo y la instrucción siguiente después del ciclo es promedio. Entonces, ¿qué haría? El valor promedio va a ser igual a suma, que sería 13 dividido entre 3. Entonces, 3 entre 3 es 4.33, que se almacena en promedio. Y luego la instrucción mostrar, imprime en pantalla el mensaje y lo que está dentro de promedio. Entonces, en pantalla aparece, el promedio es 4.33. Vamos ahora con la estructura repetitiva, repetir hasta, que es el do while en lenguaje C. Una estructura repetitiva, repetir hasta, la condición está al final. Esto quiere decir que el bucle se ejecuta por lo menos una vez, porque es al final del ciclo en donde se va a evaluar la condición. Si la condición se cumple, entonces se repetiría el ciclo. Si no se cumple, entonces sale del ciclo. En otras palabras, la condición se evalúa al final, entonces se pasa por lo menos una vez por el bucle. Es decir, que cuando un bucle se tenga que ejecutar como mínimo una vez, podemos usar esta estructura repetir hasta. Esa sería lo que ustedes deberían decidir cuál estructura van a usarse, un while o un do while. Si se puede ejecutar por lo menos una vez, pueden utilizar un do while. Pero si la condición es la que va a decidir si se ejecuta o no, entonces tendrían que utilizar un while. Eso sería lo que tendrían que analizar para tomar una decisión cuál estructura repetitiva usar. Veamos la sintaxis de esta estructura repetitiva. Fíjense, en pseudocódigo,
se coloca la palabra repetir, empezaría después la sentencia, que es el cuerpo del ciclo, y al final se coloca la palabra hasta y entre paréntesis la expresión lógica o relacional. Como pueden observar, la sentencia 1, la sentencia 2, la sentencia N se va a realizar por lo menos una vez, porque la condición a evaluar está al final. Si esta expresión lógica se cumple, entonces volvería a repetir la sentencia 1, la sentencia 2, hasta la sentencia N. ¿Cuándo va a terminar este ciclo? Cuando la expresión lógica relacional deje de cumplirse, entonces sale del ciclo a la siguiente sentencia. Observen el diagrama de flujo que está del lado derecho. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Suponga que nos piden un programa que lea 5 números enteros. Se desea saber cuántos de estos números son pares y nos piden también la suma de ellos. Fíjense, nos están pidiendo dos cosas. ¿Cuántos números pares fueron introducidos? Para nosotros determinar, ahí tendríamos que utilizar un contador, ¿verdad? Pero ¿cuándo sabemos que un número es par? Cuando obtengamos el módulo de ese número. Si ese módulo es 0, o sea, es divisible entre 2 y no tiene resto, entonces el número es par. Pero si dividimos el número entre 2 y el resto es diferente de 0, quiere decir que no es par. Entonces ahí también tendríamos una condición, una sentencia de decisión. Si el módulo, o sea, si dividimos el número entre 2 y el resto es 0, entonces tendríamos un contador de pares. Como nos piden también la suma de ellos, tendríamos que tener un acumulador para ir sumando entonces los números pares leídos. Y necesitamos otro contador para que controle el ciclo, que sería, ese contador sería del 1 al 5, o sea, para que cuente 5 números. Entonces, fíjense, como esta instrucción sabemos que se va a ejecutar más de una vez, porque ya sabemos que se va a hacer 5 veces, podemos tranquilamente usar una instrucción repetir hasta para colocar la condición al final. Entonces, veamos el siguiente pseudocódigo. Fíjense, tenemos nuestro contador llamado pares, lo vamos a inicializar en 0. Tenemos un acumulador suma par, inicializado en 0. Tenemos nuestra variable num, que va a ser el número que vamos a leer por teclado. Y tenemos nuestro contador i, que es el que va a controlar el ciclo. Entonces, bueno, mandamos a imprimir un mensaje donde estamos anunciando que se van a introducir 5 números enteros. Aquí viene nuestra instrucción de repetir, fíjense, repetir. La primera instrucción dentro del ciclo es imprimir número y el número manda a imprimir también el contador. Esto es para poder saber qué número estamos leyendo. La primera vez va a imprimir número 1. Pero la segunda vez va a imprimir número 2, después número 3, hasta que imprima el número 5. O sea, esto es para saber el número que estamos leyendo. Mandamos a leer el número, lo guardamos en num, y aquí está nuestra sentencia de condición. Si el número mod 2, es decir, el resto de dividir número entre 2, es igual a 0, entonces si esto se cumple, quiere decir que el número es par. Entonces, dentro de la sentencia sí, incrementamos nuestro contador pares e incrementamos nuestro acumulador. Luego, fuera de esta condición, incrementamos nuestro contador i, y aquí es donde viene la condición de nuestro ciclo. Hasta i sea menor o igual a 5. Observen que cuando la i sea 6, entonces ella va a salir del ciclo y pasaría entonces a imprimir la suma de los números pares es suma par y la cantidad de números pares leídos sería pares. Va a imprimir ese mensaje. Vamos a hacer una corrida en frío o corrida de escritorio. Fíjense, en memoria, entonces vamos a tener
pares inicializado en 0, suma par inicializado en 0, tenemos nuestra variable num que no está inicializada y nuestra variable i inicializado en 1. En pantalla aparece entonces el mensaje: introduzca 5 números enteros. Entra al ciclo, manda imprimir número 1, vamos a suponer que el número leído sea 12, se almacena, observen, se almacena en la variable num. Ahora vamos a la condición, si 12, el resto de 12 entre 2, ¿cuánto es? Eso es 0, ¿verdad? Quiere decir que es un número par. Entonces debe incrementar, pares pasa a valer 1 y suma par pasa a valer 12. Luego viene la instrucción de incremento de la i pasa a valer 2. Ahora compara, 2 es menor o igual que 5, sí. Vuelve a repetir el ciclo, ahora va a imprimir número 2, leemos el segundo número, vamos a suponer que sea 7, ahora número num vale 7. No entra en el ciclo sí porque 7 mod 2 es diferente de 0, entonces no entra. Incrementa ahora el contador i, ahora i vale 3. Ahora comparamos, ¿es 3 menor o igual a 5? Sí, ¿verdad? Entonces vuelve a repetir, ahora número es 3, vamos a suponer que leemos 13, es otro impar. Entonces fíjense, número ahora num vale 13. 13 mod 2 es igual a 0, no entra entonces en el sí. Incrementa ahora a 4 la variable i, 4 es menor o igual que 5, sí. Imprime ahora, vamos a leer el número 4, vamos a suponer que leamos un número par, el número 4. Entonces ahora num vale 4, ahora la condicional 4 mod 2 es igual a 0, sí. Entonces fíjense, incrementamos ahora pares y suma par ahora sería 16. Incrementamos ahora el valor 5, la i vale 5, todavía entra al ciclo, pide ahora el número 5. Vamos a suponer que leemos 9, es un número impar. 9 mod 2 no es igual a 0, por lo tanto no entra en el ciclo. Incrementa ahora la i a 6. 6 es menor o igual que 5. No. Rompe aquí el ciclo. Entonces manda a imprimir. La suma de los números par es 16. La cantidad de números pares leídos es 2. Ustedes pueden, como ejercicio, pueden hacer otra corrida en frío. Pueden colocar que todos sean pares, o sea, todos los números leídos sean pares. O pueden colocar que todos los números leídos no sean pares para que la suma de pares y la cantidad de leídos sea 0. O sea, pueden hacer diferentes tipos de corridas probando el ejercicio para que puedan entender la lógica del mismo. Incluso podrían también practicar hacer este ejercicio, pero utilizando ahora en vez de repetir hasta, utilizar la estructura un repetir mientras. Igual que el ejercicio anterior, pueden cambiarlo utilizando un repetir hasta. Esto es de manera de practicar cómo pueden utilizar el ciclo repetitivo. Veamos el siguiente concepto clave. La diferencia principal entre la sentencia repetir hasta y repetir mientras es que repetir hasta se realiza al menos una vez. Esto es muy importante comprender este concepto. Repetir hasta por lo menos una vez se va a ejecutar el ciclo. En cambio, repetir mientras puede que nunca se ejecute el ciclo, porque si la condición no se cumple, ella no va a ingresar al ciclo. Entonces, esa es la principal diferencia entre un repetir hasta y un repetir mientras. Vamos a ver nuestra última estructura repetitiva, que es repetir desde, el for. Esta estructura repetitiva se usa solamente cuando estamos seguros cuántas veces se va a repetir
el ciclo. Es decir, si conocemos el número exacto de veces que se va a ejecutar el ciclo, entonces podemos utilizar la estructura for o la estructura repetir desde en pseudocódigo. Es decir, que los ejercicios anteriores donde nos pedían leer 10 números o leer 5 números, se puede utilizar tranquilamente con una estructura repetir desde. ¿Por qué? Porque conocemos la cantidad de veces que el ciclo se va a repetir. Entonces, fíjense, este ciclo lleva asociado una variable que se va a denominar variable índice, a la cual se le va a asignar un valor inicial. Se establece cuál va a ser su valor final, que sería la condición a evaluar, y se establece un incremento o un decremento de manera automática en cada iteración del ciclo, en un valor constante. Generalmente sería de 1 en 1, pero no quiere decir que es la regla general. Podríamos tener un ciclo for que puede incrementarse de 2 en 2, o se puede colocar un ciclo decreciente, es decir, que en vez de ir en forma ascendente, se realiza en forma descendente. Por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a ver cómo sería la sintaxis. En este caso, veamos el diagrama de flujo que se presenta. Tenemos una variable i que va a tener un valor inicial. Tenemos esa variable i con una condición, o sea, aquí colocamos nuestra expresión lógica o relacional, en este caso i es menor que el valor final. O sea, mientras esta condición se cumple, ella va a ingresar al cuerpo y hacer todas las sentencias que están dentro del ciclo. Igualmente, la estructura for lleva un incremento de ese valor inicial más el incremento, que puede ser, en este caso, fíjense, es positivo, o sea, va a ir en forma ascendente. Pero como lo dije anteriormente, también pudiéramos tener un incremento negativo, es decir, que vaya restando cada vez que haga un ciclo. Lo importante es que esta condición i rompa para que pueda salir del ciclo. Igual como sucede con un ciclo while con contador, como lo vimos en el ejemplo anterior. Veamos la sintaxis. La forma típica y básica de esta estructura sería la siguiente. Utilizamos la palabra repetir desde, abrimos un paréntesis y colocamos nuestro contador, el cual lo vamos a inicializar en un valor. Entonces, fíjense, la inicialización del contador, aquí se coloca el nombre de la variable que hará las veces de contador y se le asigna a dicha variable un valor inicial. Colocamos coma y después colocamos la condición. Esta condición deberá ser verdadera para que el ciclo se ejecute. En caso de que esta condición sea falsa, entonces el ciclo se rompe, se va a detener. Y se coloca coma y después se coloca el incremento del contador. Ese incremento, como lo dije anteriormente, puede ser positivo o puede ser negativo. Todo depende del programa que estemos ejecutando, de la lógica del programa. Veamos una sintaxis en pseudocódigo. Fíjense, repetir desde variable con su valor inicial hasta variable, o sea, aquí se coloca la condición. Después se coloca el incremento, la palabra ser y viene todo el cuerpo del ciclo. Y al final se coloca la palabra fin repetir desde. Este sería la sintaxis en pseudocódigo. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden desarrollar un algoritmo para calcular el factorial de un número n, que el factorial responde a la siguiente fórmula. Factorial de n va a ser igual al valor n multiplicado por n-1 por n-2 hasta llegar al valor 1. Es decir, el factorial de 5, por decir algo. El factorial de 5 sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Ese sería el factorial de 5. Entonces, observen, tenemos un número
que la primera condición que tenemos que evaluar es que ese número sea mayor que 0, o sea, porque no existe el factorial de un número negativo. Y aquí, si ya conocemos el número, lo que vamos a hacer es un repetir desde el valor, puede ser desde 1, pero todo número multiplicado por 1 es el mismo número, o lo podemos inicializar en el valor 2 hasta que llegue al número para ir multiplicando. Y eso lo vamos a ir almacenando en una variable totalizador o una variable acumulador. Pero en este caso, el totalizador sería una multiplicación. Fuera del ciclo, se manda a imprimir el resultado del factorial. Vamos a verlo con una corrida en frío. Vamos a explicarlo con una corrida en frío. Ok, tenemos entonces nuestro algoritmo. Vamos a ir instrucción por instrucción. Cuando llegamos a la instrucción de declaración de variable, lo que hace es crear en la memoria una variable llamada fact, que la vamos a inicializar en 1, una variable num, que sería el número el cual le vamos a calcular el factorial, y una variable i, que va a ser nuestro contador para nuestro ciclo for, nuestro ciclo repetir desde. La siguiente instrucción que aparece en el algoritmo es una instrucción de salida en el cual aparece en pantalla el mensaje: ingresa número a calcular el factorial. Vamos a suponer que el número que queremos calcular el factorial es el número 6. Entonces ese valor 6 se almacena en la variable num. Después viene la instrucción si 6 es menor que 0. No, 6 no es menor, es mayor. Por lo tanto, ella se va por la parte del si no, la parte contraria. Entonces, dentro de esta si no, lo que tenemos es la estructura repetitiva. Vean cómo la vamos a realizar. La variable i se inicializa en 2. La primera instrucción es la inicialización de la variable. La i entonces se inicializa en 2. Ahora se compara. 2 es menor o igual que 6. Sí. Entonces, como es verdadero, él ingresa al ciclo. Ajá. Entonces, dentro del ciclo lo que hace es factorial, va a ser lo que tiene fact, que en este caso tiene 1, multiplicado por 2, entonces fact pasa a valer 2. Viene la instrucción fin repetir desde, que él lo que hace es automáticamente incrementa el contador según el valor que tengamos aquí. En este caso nos dice que el incremento va a ser de 1, entonces la i pasa a valer 3. Y vuelve otra vez arriba y lo que hace es comparar si todavía se está cumpliendo la condición. Entonces, 3 es menor o igual a 6. Sí, vuelve a entrar y ahora fact va a ser igual al valor 2 multiplicado por 3, que eso da 6. El fin repetir desde lo que hace es incrementar la i en 4, vuelve otra vez a la instrucción de arriba y lo que hace es comparar. 4 es menor o igual que 6. Sí, vuelve a ingresar y entonces ahora fact va a ser igual a 6 multiplicado por 4, entonces fact va a ser 24. El fin repetir desde incrementa el valor de la i en 5. Compara ahora. 5 es menor o igual que 6. Sí. Vuelve a entrar al ciclo, multiplica ahora 24 por 5, da 120. El fin repetir lo que hace es incrementar 6, la i a 6. Vuelve otra vez a la condición, entonces 6 es menor o igual que 6. Sí, son iguales. Entonces entra y ahora multiplica 120, lo multiplica por 6, que da 720. El fin repetir desde lo que hace es incrementar el valor 6 a 7. Ya aquí 7 no cumple la condición, 7 no es menor o igual que 6, entonces rompe el ciclo y la siguiente instrucción que se consigue es escribir el factorial de
en este caso imprime num, que es 6, imprime lo que está dentro de fact. Entonces el mensaje que va a aparecer en la pantalla sería: el factorial de 6 es 720. La siguiente instrucción es el fin sí, y luego consigue el fin del programa. Entonces observen aquí nuestra estructura repetir desde. En una sola instrucción tiene la inicialización, la condición y el incremento del ciclo. ¿Ok? Entonces, nuestro concepto clave, primero, las tres estructuras repetitivas son susceptibles de intercambio entre ellas. Es decir, nosotros como programador podemos decidir cuál sentencia repetitiva, cuál ciclo repetitivo usar. O sea, yo puedo tener un algoritmo con una estructura mientras y lo puedo cambiar por una estructura repetir hasta. Entonces, eso es el primer concepto clave que tenemos que memorizar. Por ejemplo, es posible sustituir una estructura repetir desde por una estructura repetir mientras, con incrementos positivos o negativos de la variable índice. Si nosotros conocemos la cantidad de veces que se va a repetir un ciclo, podemos tener un ciclo mientras con contador o podemos utilizar un ciclo for. Veamos el ejemplo anterior que teníamos del factorial. Esta era nuestra estructura repetir. Tendríamos repetir desde nuestra variable inicial i, que estaba inicializada en 2, esta era nuestra condición y este era nuestro incremento. Vamos a cambiar esta estructura, vamos a cambiarla por un repetir mientras. Observen que tendríamos que tener estas tres partes de la estructura separadas. Fíjense, lo primero tendríamos que tener nuestra variable inicializada antes del ciclo. Ese es lo primero que tenemos que hacer. 2. Nuestro repetir mientras tendríamos que colocar la condición del ciclo, que en este caso es i menor o igual que num. Colocamos el cuerpo del ciclo, pero dentro del ciclo debemos colocar la tercera parte, que sería nuestro incremento de la variable contador. Fíjense la diferencia entre el ciclo que está del lado izquierdo, que es un for, y el ciclo que está del lado derecho, que es un repetir mientras. El for en una sola instrucción tiene los tres pasos que la variable repetir mientras lo cumple en sentencias diferentes, en 3 líneas de código. El for lo hace en una sola línea de código. Tiene la inicialización, la condición y el incremento. En cambio, el repetir mientras tiene que utilizar 3 líneas de código. La inicialización, como lo podemos ver en el punto 1, la condición en el 2 y el incremento en la 3. 3 líneas de código bien visibles. Ahora, lo que estoy explicando de incrementos negativos. Vamos a suponer ahora, vamos a cambiar esta estructura a repetir. Fíjense que aquí estamos calculando el factorial, es ir desde el 1 hasta el número. Vamos a suponer que queremos hacerlo del número hasta 1, es decir, al contrario, vamos a ir ahora restando nuestra variable inicial. Entonces, vamos a cambiarla de la siguiente manera. Nuestro contador es i, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a inicializar, es en la variable num, que sería el número que le vamos a calcular el factorial. Y la condición sería, fíjense que aquí ya cambia, ya no es menor, aquí la condición es mayor. La condición sería mientras la i sea mayor que 1, es decir, cuando ella llega al valor 1 es que se va a salir. Y el incremento ahora va a ser negativo, o sea, vamos a tener un decremento. Vean entonces el cambio para hacer un for decreciente. Ahora, este mismo for lo vamos a hacer con un repetir mientras. Tendríamos, ¿cómo serían los pasos? Bueno, nuestra inicialización del contador iba a ser igual a num.
nuestro repetir mientras con la condición, mientras la i sea mayor que 1, dentro del cuerpo vamos a tener entonces nuestra tercera instrucción, que sería el decremento. La i va a ser igual a i menos 1. Bueno, entonces detallen bien lo que se le está explicando en este concepto clave. Podemos transformar un ciclo for, lo podemos transformar en un ciclo repetir mientras con contador. Esto es solamente si conocemos la cantidad de veces a repetir el ciclo. Terminó el tema de estructuras repetitivas. Gracias por su atención.